Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia, senda de paz. Sin duda un programa muy especial. Especial porque trataremos de un tema muy actual y también especial porque nos acompaña nuestro compañero y amigo, el seminarista Rafael Becerra. Bienvenido. Gracias, Toño, qué gusto estar en este día con ustedes y con este público que siempre es tan agradable poder compartir la fe con ellos y sobre todo con quienes se encuentran postrados en una cama, quienes están enfermos y en estas situaciones tan difíciles en las que seguimos en las manos de Dios. Pues bueno, qué alegría compartir con cada uno, sentirnos amados, queridos y envueltos por las manos de Dios. Pues es así como vamos a entrar de lleno en este programa titulado Fratelli Tutti. Quizá la mayoría de nosotros nos preguntaremos qué quiere decir esto. Es el título de la última encíclica del Papa Francisco y que significa todos hermanos. Este título que le ha dado ha sido fraguado desde con un poco tiempo atrás, pero al salir a la luz en esta plena pandemia, toma un toque especial y que va dirigido a todos nosotros. Fratelli Tutti, una encíclica hecha por el Papa Francisco. Pero empezaríamos preguntándonos de qué se trata o qué intención tiene su santidad al sacar a la luz este documento. Bueno, este es un documento muy hermoso, es el último documento que ha escrito el Papa y la intención del Papa Francisco no es hacer toda una retórica y describir todos los conceptos sobre la fraternidad, sino más bien detenerse en la dimensión universal de la fraternidad que debemos de tener entre todos. Es decir, este es un documento de tipo social. Los papas desde León XIII en 1891 han escrito, han reflexionado sobre las cuestiones sociales que aquejan o que se viven en la realidad del mundo, y este documento lo había estado pensando el Papa durante mucho tiempo y había estado escribiendo, y además cuando él estaba escribiendo este documento llega la pandemia del coronavirus y entonces pues con más intensidad y con más ahínco, lo dice él, ha decidido hacer este documento social para hablar de la fraternidad y qué importante la dimensión que él le quiere dar. ¿Qué significa fraternidad realmente? ¿Qué significa ser fraterno con otro? ¿Cómo puedo yo ser realmente hermano de los demás? Porque él comienza diciendo que decide hacer esta encíclica reflexionando justamente en San Francisco de Asís, quien para referirse a sus hermanos y hermanas se refiere como fratelli tutti, hermanos todos. Quiere darle un sabor a evangelio a toda su vida y es lo que el Papa quiere hacer. Quisiera él que todos los cristianos y los no cristianos le diéramos un sabor a este gozo del evangelio. ¿Qué es lo que nos pide el evangelio? ¿Cómo es que nos pide el evangelio que tratemos a los hermanos? ¿Cómo podemos ser realmente fraternos con los demás? Y yo pienso que en este momento pudiéramos nosotros, y en esta situación de la pandemia, qué oportuno es pensar en la fraternidad. Cómo además de estar alejados, además de tener muchas restricciones, además de tener un cubrebocas, además de algunas personas tener que estar aisladas y sobre todo aquellos que han sido infectados por el coronavirus, ¿cómo podemos ser fraternos con ellos? Fíjate un riesgo muy concreto que se puede llevar a cabo. Una persona se infecta, esa persona se aísla, quizás la aíslan en el hospital, quizás la aíslan en su casa y se puede correr la tentación o el riesgo de verla como un leproso en el Antiguo Testamento, como alguien rechazado, al que no se le quiere acercar, al que no quiere uno que se le acerque más de lo debido, que esté allá alejado para que no me vaya a contagiar. Qué importante que el Papa reflexione sobre la dimensión universal de la fraternidad. Cómo Jesús piensa en todos y va y toca al leproso, el que era rechazado por todos. Ahora los que están enfermos por coronavirus no son leprosos, no son excluidos de la sociedad. Tenemos que acogerlos con fraternidad, pero no solamente ellos, sino a todos. Todos somos hijos de Dios y eso es lo que quiere decir el Papa. Todos los hombres y mujeres de buena voluntad,
todos, absolutamente todos en el mundo, somos hijos de Dios y tenemos que ser fraternos con los demás y tenemos que amarnos los unos con los otros. Y la pregunta para comenzar el programa sería, ¿cómo yo tengo que tratar a los demás sabiendo que el otro es la imagen y la semejanza de Dios? ¿A dónde me lleva? ¿A qué tipo de trato me lleva esto? Seguramente esto me lleva al perdón, seguramente esto me lleva a la reconciliación, seguramente esto me lleva a que yo mire con amor a los más vulnerables, a los más desvalidos, a los que menos pueden, a los que menos caso se le hace. A esto me lleva este documento que el Papa ha escrito. Quisiera resaltar un punto que es importante. El Papa ha escrito una encíclica. Y encíclica es este tipo de documentos que los papas escriben no como fruto de un sínodo, es decir, como fruto de la reunión de los obispos y que reflexionan sobre un tema, no, como por ejemplo Amoris Laetitia. Este documento es una encíclica, es una reflexión personal del Papa en la cual el Papa por su propia voluntad quiere reflexionar en un tema particular y además se hace ayudar de expertos y consejeros que le recomiendan cosas. Y entonces en este tema el Papa sigue anclado en esto que es importante, en pensar en una nueva dimensión de la humanidad, en la que seamos todos una gran familia, la familia humana, y toca este tema importantísimo que ha sido un desarrollo histórico en el tema de la salvación personal o la salvación de todos. Y él dice, nadie se salva solo, todos nos salvamos unos a otros. Y entonces esto habla de la unidad que él quiere tener. Incluso va un poco más allá y reflexiona, lo vamos a ver a través de este diálogo el día de hoy, reflexiona cómo todas las religiones pueden aportar para este asunto de la fraternidad. A mí me llama especialmente la atención este común denominador. Todos somos hijos de Dios y todos hemos sido afectados por esta pandemia y todos somos hermanos. Entonces, en el desarrollo de este diálogo, como tú comentas, veremos todos esos aspectos que toca el Papa, especialmente en esta pandemia. Sin duda estamos involucrados en un mundo de sombras y de problemas que tenemos que ir dándoles una respuesta. Pero especialmente, no olvidemos que somos todos hermanos. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención como un común denominador. Hijos del mismo Dios. Sí, y como hijos del mismo Dios, el Papa hace una reflexión seria en diferentes sombras que hoy vivimos. Primero dice, parecía que había ciertos aspectos anacrónicos que en la historia de la humanidad parecían superados, pero hoy vuelven a la realidad. Hoy hay nacionalismos cerrados o ideas cerradas de gente que se cierra en su propio grupo y que no quiere abrirse a los demás, que no está dispuesto a abrirse a los demás. Hay una seria pérdida de la conciencia de la historia que marca un rompimiento con el pasado, como si el pasado no funcionara y no sirviera para los demás. Hay alguna desconfianza en los valores que se han vivido siempre y que pareciera que hoy quien habla de valores está fuera de lo común, está fuera de la normalidad, es anacrónico. Habla también de una polarización política y parece que la política se va a los extremos o en un extremo o en el otro. Cuando él reflexiona sobre la política y habla cuál es la verdadera política, la buena política, y lo vamos a ver. Dice, esto es muy interesante, hoy parece que hay una imposición de un modelo cultural único. Quien se salga de ese modelo no pertenece. Y es un modelo generalista, relativista, donde la cultura del descarte de los más vulnerables, de los ancianos, de los no nacidos, esos tienen que ser rechazados. Pero además, todo vale, todo se puede. Ese es el modelo único cultural. Además, habla de este modelo económico en el que la inequidad es lo que se vive más. Y con esta pandemia estamos viendo que eso se está radicalizando, es decir, los que tienen mucho siempre tienen más y los que tienen menos, pues cada vez pueden adquirir menos cosas. Y muy importante, hoy sigue habiendo persecuciones por motivos raciales, religiosos. Parece que hay una globalización sin rumbo, hay una desinformación y hay una gran amenaza para los migrantes y una reflexión profunda que hace el Papa. Hay nuevas esclavitudes modernas, por ejemplo en la trata de blancas y en muchos asuntos así. Vamos a reflexionar en esto durante este diálogo.
Hemos escuchado luces y sombras de este primer capítulo de la encíclica del Papa Fratelli Tutti. Todo este cúmulo de sombras y de problemas que tenemos actualmente no nos pueden anclar en un pasado. Nosotros somos unos cristianos de esperanza, porque el Señor es el único que nos levanta. Y es así como el Papa en este segundo capítulo nos introduce, iluminado por la palabra del Señor, a través de la parábola del buen samaritano, cómo extrae este jugo, esta energía, esta vitalidad para introducirnos en este mundo de la hermandad. Todos somos hermanos, de ahí el título Fratelli Tutti. ¿Qué podríamos hablar en torno a esta reflexión que hace el Papa acerca de este capítulo en donde introduce la parábola del buen samaritano? Es una reflexión extraordinaria que hace el Papa y él se refiere precisamente a Lucas 10, el capítulo de Lucas 10, del Evangelio de Lucas, donde habla sobre la parábola del buen samaritano. Y es una narración hermosa, cómo hay personas al ver a aquella persona que está ahí tirada, ha sido quizás atacada por alguien, y pasan de largo algunas personas, y el buen samaritano, que ni siquiera es un judío, este buen samaritano va, le limpia las heridas, lo lleva a una posada, pide que cuiden por él y además deja dinero para pagar lo que se necesita y luego regresa a ver cómo está su hermano. Esto es ser fraterno, esto es ser hermano, esto es estar atento de nuestro prójimo. Y entonces el Papa pone esta imagen para que nos pueda iluminar en cómo nosotros hoy debiéramos de tratar a nuestro hermano. Siempre la parábola del buen samaritano debería de guiarnos en el asunto de la fraternidad. Y dice el Papa, desde el Antiguo Testamento se ha enseñado cómo tratar a los migrantes, a los extranjeros, a los que vienen de fuera. El mismo pueblo de Israel fue migrante, el mismo pueblo de Israel estuvo en Egipto y allí se convirtieron en esclavos y fueron liberados por el Señor, o sea que ellos fueron extranjeros en un pueblo diferente. Pero luego va poniendo su énfasis en el Nuevo Testamento y habla de esta carta a los Gálatas de San Pablo tan hermosa, donde dice San Pablo, dice, toda la ley de los profetas, la ley del Antiguo Testamento, alcanza su plenitud en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo el resumen de aquellas cientos de leyes que tenían los judíos alcanzan su plenitud en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quisiera describir estos dos puntos interesantes. Algunos piensan que amar al otro es renunciar a sí y olvidarse de sí. Por supuesto que la vida se trata siempre de una renuncia por amor a Dios. Y esta renuncia, la renuncia más fuerte que podemos vivir es la renuncia a sí mismo. Pero no significa un olvido de sí mismo, porque ¿cómo podemos dar a los demás un amor que no tenemos por nosotros? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto significa que uno se ame a sí mismo, que ame a Dios sobre todas las cosas primero. Luego que uno se ame a sí mismo de la misma manera que ama a los demás. Yo amo profundamente a mi prójimo, así como también me amo a mí. Yo también tengo que cuidar mi salud, yo también tengo que respetar mi cuerpo, tengo que respetar mi vida, tengo que cuidar mis momentos de descanso, de esparcimiento, tengo que buscar un trabajo digno donde me dignifique yo y dignifique a los demás. Este amor hacia mí mismo va a llevarme a los demás. Claro, no un amor autorreferencial en el que podemos caer hoy en día, en un tipo de individualismo que me aparta de los demás, que me separa de los demás y que me hace a mí ser la referencia. No, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se alcanza toda la plenitud de la ley de los profetas. Quien no ama a su hermano, a quien sí ve, esto lo dice Juan en su primera carta, a quien sí ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y aquí encontramos una clave muy interesante para el amor a Dios. Habemos personas que a veces pues somos con muchos preceptos religiosos y creemos que somos buenos porque amamos a Dios, porque quizás rezamos mucho, porque quizás todos los días rezamos el rosario, todos los días vamos a misa o todos los días nos damos golpes de pecho y pensamos que estas prácticas nos hacen más buenos y entonces nos convertimos
vivimos en autorreferenciales. Creemos que porque hago todas esas cosas soy más bueno que los demás. Sin embargo, nos olvidamos de nuestro prójimo que está a un lado, que tiene necesidades, que está carente de cosas, que nos pasamos de largo, como aquellas personas que se pasaron de largo del que necesitaba ayuda. Si usted no ama a su prójimo, a quien sí ve, y primero a su familia, a quien tiene a un lado, entonces debería cuestionarse si realmente ama a Dios sobre todas las cosas. Y este es un buen momento para decir, y el Papa nos invita también a esto, es un buen momento para decir, ¿cómo ando yo en este momento del año, en estos primeros días en que debo pensar cómo ando con mi familia? ¿Estoy en paz con ellos? ¿Realmente les estoy amando? El amor lo supera todo, el amor lo perdona todo, el amor es paciente, el amor lo hace todo. Así es que si yo verdaderamente amo a Dios, amaré a mi prójimo como a mí mismo. Si usted tiene algo que perdonarse, perdónese a usted mismo y perdone también a sus hermanos, a su prójimo, a su familia primero. Y luego siga adelante, ellos son a los que sí ven. Porque no olvidemos que este documento, esta encíclica, está llena de varios capítulos y ya hemos escuchado algunos de ellos. El Papa ha titulado en alguno de estos capítulos Pensar y gestar un mundo abierto en donde va mucho más allá de lo que tenemos cerca, pero transformando nuestro entorno cercano, podemos transformar un círculo más amplio y de esta manera transformar, hasta llegar a transformar el mundo entero. Desde luego, no perdiendo de vista que si amo a Dios, se debe reflejar en el amor al hermano, ese que está cerca de mí, ese que de repente tiene una necesidad y no me doy cuenta porque pasé de largo. Entonces, el Papa también en otro capítulo nos dice que debemos de tener un corazón abierto al mundo entero, en donde nosotros debemos de pensar que no solamente los que están aquí a mi lado, sino los que están un poco más allá. Y esta pandemia nos hace pensar en ese mundo entero que todos estamos padeciendo el mismo mal. Pues, ¿qué nos podrías comentar en torno a estos capítulos? En el primer punto solamente una idea del Papa, y la idea del Papa profunda es: el ser humano solo se desarrolla plenamente en la entrega sincera y completa a los demás. Fíjese bien cómo es profunda esta imagen, esta idea. El ser humano solo se desarrolla plenamente en la entrega sincera y completa a los demás. ¿Me estoy entregando yo sincera y completamente a los demás? A los casados. ¿Se está entregando usted sincera y completamente a su esposa, a sus hijos? Los que somos hijos nos estamos entregando sincera y completamente a mis papás, a mis hermanos, a mis vecinos, y dice, no solamente en las familias, sino a los demás. Entonces tenemos que reflexionar en eso. Y en el segundo punto, en tener un corazón abierto, dice él, tendríamos que pensar hoy en el sistema migratorio. Si queremos entregarnos plenamente a los demás, no solamente tiene que ser a los que están aquí, no solamente a mi familia y a mi pequeño grupo que puede llevarme a un falso universalismo, no. Tenemos que pensar en los que son de fuera, en los que están más lejanos de mí. Y se dedica específicamente a los migrantes y dice, hay 4 verbos que resumen los esfuerzos que como cristianos y hombres y mujeres de buena voluntad tenemos que hacer para ayudar a los migrantes. Aquí en nuestra ciudad hay muchos migrantes. Hay que pensar en estos 4 verbos para ellos: acoger, proteger, promover y integrar Acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes en la nueva cultura que ellos están llegando. Pues en este capítulo sin duda nos abre un panorama mucho más allá de lo cercano, sino también los que vienen de fuera. No olvidemos que siempre está de por medio que somos hijos de Dios y vivimos en esta misma condición, en este mundo que Él nos ha dado. Esta encíclica sin duda tiene para buen rato de comentar. Quisiéramos entrar a un capítulo que el Papa toca con especial atención y lo ha titulado La mejor política. Usted y yo nos debemos de preguntar de qué manera nosotros, cristianos católicos, debemos entrar en este mundo. ¿Qué nos comentas? Y quizás alguien pudiera preguntarse, ¿y hay una política que sea buena?
está tan devaluada la cuestión política, hemos tenido unas experiencias tan malas que pensamos siempre de manera peyorativa cuando hablamos de política. Sin embargo, la tradición de la Iglesia nos ha enseñado que la política es el arte de hacer el bien común, es decir, propiciar los medios para que todas las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo de la manera más fácil. Esto lo dice la doctrina social de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica. Y el Papa habla sobre la mejor política y dice, ¿cuál es la mejor política? La mejor política es aquella que nos lleva o que propicia un verdadero desarrollo del bien común, es decir, estas condiciones para que todas las personas se desarrollen plenamente de la manera más fácil. No solamente unos cuantos, sino todos. No todos en masa, sino cada individuo. Esto, mal entendido, podría llevarnos hacia un lugar que no es correcto. El Papa hace una crítica muy fuerte hacia el populismo, es decir, aquel conjunto de condiciones, y él lo define, aquel conjunto de condiciones de una persona que quiere llevar a través de diferentes artimañas, quiere llevar a la comunidad o al pueblo, tomar sus valores, sus culturas para llevarlo a intereses personales de una ideología particular o de intereses propios de él. Puede ser una persona o un grupo o un conjunto de personas que son una ideología. Yo creo que aquí también está envuelto en el engaño que nosotros podemos percibir y pedirle a Dios esta inteligencia, este discernimiento del espíritu. ¿Cómo descubrir que esta bandera que toman ciertos políticos de el bien común, pero lo van disfrazando de tal manera que llega al bien personal, con la bandera de que el bien común para todos, pero de repente en el fondo están tramando el bien personal? Mira cómo define el Papa esto que se dice el populismo. Dice, es la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo. Podemos ver muchos signos, cada quien podrá ver su realidad y su experiencia, con cualquier signo ideológico al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder, de él o de su grupo político. Es interesantísimo lo que él está hablando, pienso que es atrevido al decirlo, porque hoy en los países en el mundo vemos este tipo de sistemas políticos en los que todo el acontecer político gira en torno a un personaje. Claro que nosotros como seminaristas, como religiosos o en un programa de este corte, no estamos hablando de ningún partido político particular, porque en todos los partidos políticos hay gente buena y gente que no hace las cosas bien o gente que puede tener sus propios intereses. Lo que sí nos corresponde al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a nosotros los seminaristas y a los laicos comprometidos es poder detectar y decir, este sistema corrompe, es corrupto, corruptor, aquí es donde se encuentra el problema y quien lo haga pues estará entrando en un orden moralmente injusto o incorrecto. Por ejemplo, le tocará a la Iglesia decir, el aborto es moralmente ilícito, el aborto sigue siendo un asesinato de cualquier forma en que se propicie, si es provocado es un asesinato. Y entonces pues no le toca señalar particularmente este partido, aquel partido, en este país o en aquel otro, no, señalar cuál es el error moral y entonces ya cada cristiano podrá decidir libremente, bueno, yo decido apoyar este tipo de ideologías o este tipo de valores. Bueno, pues a la Iglesia le tocará decir, esto es incorrecto, esto es inmoral, usted lo quiere seguir, esa es su libertad. Y el Papa es lo que está haciendo aquí, él está señalando que es el populismo y hacia dónde nos puede llevar, pero ya cada quien decidirá cuál es su propia opción en la cuestión política. Pero él dice, hay un tipo de política buena, que se basa en diferentes valores, pero antes, él también hace una crítica al dogma de fe neoliberal. Primero critica el populismo de algunos actores que son autorreferenciales y todo tiene que ver con ellos y quieren seducir al pueblo y tomar su cultura para llevarla hacia su propio proyecto político, y luego critica la fe neoliberal y recuerda, él toma este punto y recuerda, el mercado por sí mismo no lo resuelve todo, es decir, el capitalismo exacerbado
no resuelve los problemas del mundo. Pareciera que en algunos lugares todo lo que tiene que ver con el capitalismo, eso es la ley que lo domina todo. Y el Papa dice, eso no es así. Hay muchas cosas mucho más importantes que las cuestiones materiales. Ese no debe ser el centro. Y que no lo resuelve el capitalismo. Y que no lo resuelve. Que tampoco los puede llevar a hacerse sentir como que ya no necesito de nada. Sí, el Papa está tomando algunos puntos de aquella encíclica, de aquel documento del Papa Benedicto XVI, que habla sobre cuál podría ser la cuestión económica en el mundo y cómo tiene que haber diferentes modelos económicos podrían llevarnos al pleno desarrollo de los pueblos. Lo toma ahí, lo deja ahí, reflexiona sobre eso y luego nos lleva hacia este lugar. ¿Cuál es la buena política? Aquella que está basada en el amor, en la caridad, la solidaridad y la subsidiariedad. Eso quiere decir que todos los hombres y mujeres podemos ejercer una buena política. Cuando nosotros actuamos con amor, con caridad, con solidaridad y subsidiariedad, podemos construir y desarrollar todos los medios necesarios para que cada persona se desarrolle plenamente y alcance su plenitud de la manera más fácil. Sí, porque la política es llevar el bien a los más necesitados también. Claro, a todos, que cada uno tenga todas las condiciones para que alcance su pleno desarrollo. Pero el enfoque desde Jesucristo son los más pobres y los más vulnerables. Prioritariamente. Claro. Y también toca otro punto en esta encíclica donde habla acerca del diálogo y amistad social y posteriormente caminos de reencuentro. Sí, el Papa habla sobre la amistad y cómo podemos reencontrarnos y cómo tenemos que hablar. Pues hoy tenemos que dialogar, pero el diálogo tiene que ser iluminado y enriquecido por razones, por argumentos racionales y por verdades de perspectiva. Dice, podemos caer en un error que hoy se le llama tolerancia, que nos puede llevar al relativismo en el que todo es válido, pero esto es incorrecto. Además, donde todo es válido, donde no hay verdades concretas o elementales, entonces, pues, ¿cuál es la referencia? Soy yo y mis gustos y mis preferencias, y así todo el mundo. Entonces, cuando no hay verdades elementales, no se puede avanzar, porque como todo es válido, entonces no podemos llegar a veces a ningún punto de encuentro. Y dice, hoy hay otro problema. El problema es que confundimos el diálogo con los comentarios. Pensamos que si comentamos en las redes sociales alguna cosa o opinamos de alguna cosa, estamos dialogando, cuando en muchos casos vemos que solamente hay un individualismo. Las personas están cerradas, realmente no dialogan, solamente opinamos de todo. Y hoy hay una opinología. Sí. De todo queremos opinar, aunque no sepamos de esas cosas. Creemos que tenemos el derecho de opinar y sí lo tenemos, pero más que eso tenemos el derecho de dialogar, de encontrarnos con la otra persona, de conocerla completa, de aceptarla completa, de buscar las razones y los argumentos, de estar abiertos a una crítica constructiva, escuchar las razones, entenderlo, y entonces sí puede haber diálogo, cuando las dos personas se pueden expresar libremente y cuando se puede llegar a conclusiones a través de verdades elementales. Termina esta encíclica con un capítulo octavo donde habla de inspiración de algunas personas santas y también de algunos otros aspectos que solamente tocaremos así de pasadita, porque el tiempo se nos acaba. Sí, se ha inspirado él en esta encíclica en Martin Luther King, en Mahatma Gandhi, que no son católicos, pero que él quiere llevarnos a este punto de reconocer los valores que llevan hacia la paz, a la construcción de la fraternidad con personas que son hijos de Dios, que no han sido católicos, Dios sabrá por qué, pero también termina él con el modelo de un beato que se llama Carlos de Foucault, que decía, le ruego a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos. ¿Cómo nosotros vamos a pedirle a Dios, como Carlos de Foucault, que podamos ser los hermanos de todos por las acciones, por nuestro encuentro, por nuestro diálogo, por nuestra fraternidad, por nuestra unidad, por nuestro amor, por nuestra solidaridad, por nuestra subsidiariedad, por propiciar aquellas condiciones para ser prójimo, como el buen samaritano? Pues el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos su atención y le pedimos a Dios que por intercesión de Carlos de Foucault realmente lleguemos a ser hermanos de todos. Hasta la próxima.
misericordia, senda de paz.